y va a estar en la pantalla. Así dice la palabra del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esto es palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en esta linda tarde. Estamos delante de tu palabra, reconociendo, Señor, que necesitamos que abras nuestro entendimiento, que podamos comprender, entender las enseñanzas que hay escritas en esta carta a los romanos. Que tú sigas bendiciendo nuestra iglesia, sigas bendiciendo los planes, los proyectos, y que tú respondas de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a entender tu palabra en esta tarde. Gracias por todo. Agradecemos en el nombre precioso de Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Estamos dentro de la semana número 6, estudio número 6, sobre en esta carta que estamos analizando, que es la carta a los romanos. Y hemos visto que la carta a los romanos, la epístola a romanos, ha sido y es una carta diferente, totalmente diferente a la que el apóstol Pablo mandaba y dirigía otras cartas a diferentes iglesias. ¿Y por qué debo una carta diferente? Porque sin duda alguna, dentro de esta epístola hay una diferencia indiscutible entre esta carta de Pablo y, como hemos mencionado, a diferencia de aquellas otras cartas mencionadas a diferentes iglesias. Y les voy a decir por qué. Porque el apóstol Pablo, de acuerdo a la Escritura, fue un hombre capacitado por parte de Dios para presentar un evangelio delante de un entorno donde se vivía la maldad, la incredulidad, la inmoralidad. Y muchas de estas cosas que miraba el apóstol Pablo alrededor de ella, miraba cómo la iglesia primitiva, los primeros cristianos iban aumentando por cada ciudad, y sin duda alguna también la ciudad de Roma. Entre ellos, entre aquellos ciudadanos, ya había algunas iglesias cristianas que depositaban la fe en Jesucristo. Y esta era la razón por la cual es una carta diferente por parte del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no había tenido el privilegio de ir personalmente a evangelizar la ciudad de Roma. No había tenido el privilegio de ir personalmente a la ciudad de Roma y predicar el evangelio. Más tanto, de acuerdo a la palabra del Señor, nos damos cuenta que el apóstol Pablo siempre había estado muy interesado en la gran ciudad de Roma, y uno de sus mayores sueños era predicar en ese lugar. Así lo declara la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 21, respalda nuestra enseñanza donde dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Había un anhelo en el corazón de Pablo
de visitar Roma, y no simplemente porque anhelaba ir a verlos y predicarlos, sino mayormente porque tenía una misión que cumplir de parte de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 11, dice de esta manera: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, hablando a Pablo, a Saulo de Tarso, dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿En dónde? En Roma. Como ven, de parte de Dios había un plan, un propósito para la ciudad de Roma. Y Pablo era el instrumento perfecto para cumplir esta misión de parte de Dios. Hermanos, amigos, hasta el momento, todo el primer capítulo que hemos analizado respira totalmente el deseo del apóstol Pablo de ver a los hermanos de Roma. Había un gran deseo de parte de Pablo, y eso es mencionado en su misma carta. En Romanos capítulo 1, versículo número 11, miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El apóstol Pablo deseaba ir a Roma, ver a sus hermanos en la fe, no para hacer pachanga en la ciudad de Roma, sino más bien para ayudarles a fortalecer su fe, para que los cristianos pudieran crecer cada día en el conocimiento y en la sana doctrina de parte de Dios. Y eso es importante para cada uno de nosotros, saber que deseemos cada uno de nosotros compartir el testimonio vivo de Jesucristo a aquellos que no conocen, y para los que conocen, a otorgarles ese crecimiento espiritual para que el nombre del Señor sea honrado y glorificado. Hay un versículo más en Romanos capítulo 1, versículo número 15. Estamos dentro del primer capítulo. Dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis ¿en dónde? En Roma. Como ven, el apóstol Pablo tenía un deseo ardiente en su corazón de visitar Roma, pero mientras eso ocurría, el apóstol Pablo se toma el tiempo e, inspirado por el Espíritu Santo, manda una carta a los cristianos que están en Roma. Hermanos, estamos hasta el momento en la introducción para entender el verso 8 y el verso número 9. Con esto podemos decir que Pablo llevaba fuertemente el nombre de Roma escrito en su corazón, y al dar lectura a cada uno de estos versículos de esta carta, es como si Pablo mismo hubiera escrito su último deseo, su última voluntad con respecto a los que estaban en Roma. Y me puedo entender de que el apóstol Pablo había reconocido una cosa por parte de aquellos cristianos que estaban en Roma, y era de que cada uno que estaban allí habían puesto su confianza en Dios, y deseaba el apóstol Pablo fortalecer la fe de aquellos creyentes. Y con esta introducción quiero empezar el versículo número 8, porque vamos a tomar algo de lo que he compartido hasta el momento. Veamos entonces en Romanos capítulo 1, versículo número 8. La Escritura dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Quién escribe aquí? El apóstol Pablo. Como ven, es una secuencia. Después del versículo 7 terminó el saludo del apóstol Pablo, pero ahora en el versículo número 8 empieza diciendo: primeramente doy gracias a mi Dios
mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Eso quiere decir que el apóstol Pablo, como era su costumbre, ofrecer siempre su gratitud a Dios por aquellos que recibirían sus cartas. La carta a los romanos no era ni debería ser la excepción. Cada iglesia que recibieron cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo siempre agradecía a Dios primeramente por la fe de cada cristiano. Y eso tiene que enseñar a usted y a mí una sola cosa, es que debemos agradecer a Dios que todavía sigue tocando corazones. Amén. Tenemos que agradecer a Dios que todavía hay ministros que predican la sana doctrina para el crecimiento del hombre y de la mujer que desean alimentarse de la palabra del Señor. Esto era una esencia del apóstol Pablo, era una costumbre del apóstol Pablo sobre cada vez que mandaba una carta. Examinemos las Escrituras. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, estamos hablando sobre el saludo, cómo se acostumbraba Pablo a hablar cada vez que mandaba una carta. En este caso le tocó a los Corintios. A la iglesia de los Corintios, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Miren el verso 3, dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo siempre tenía como prioridad en su vida, de todo lo que dependía el hombre, el ser humano, era de Dios. Y gracias a Dios, usted y yo hemos conocido la fe, el Evangelio, a Jesucristo. Es importante entonces entender la costumbre del apóstol Pablo. Una vez más en su segunda carta, capítulo 1, versículo 2, noten la frase, dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo tenía como prioridad en su vida a nuestro gran Dios, así como cada uno de nosotros debemos ponerlo como prioridad en nuestra vida. Otra iglesia que recibió las mismas palabras fueron los de Galacia. En Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por último, la iglesia a los Efesios, capítulo 1, versículo 1 y 2, la Escritura dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Y termina diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora, podemos entender que el versículo 8 no tenía que ser la excepción. Cada vez que el apóstol Pablo mandaba una carta a una iglesia, era para que el hombre, la mujer, aquel cristiano, supiera una sola cosa: que Dios estaba en primer lugar ante todo. Amén. Era importante. Cuando el apóstol Pablo nos deja mencionar dentro de la Escritura, ahora analicemos el verso número 8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Según este versículo, en el versículo número 8, la congregación romana, los hermanos romanos, glorificaban a Dios no solo de palabra, noten, no solo de palabra, sino con hechos, y por sus obras que abundaban para la gloria de Dios. ¿Por qué el pastor dice esto? Porque en el versículo 8, la segunda parte, dice de esta manera: con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Oh, que si las ciudades del día de ahora
fueran como la ciudad de Roma, como aquellos cristianos que estaban saliendo en una ciudad cruel, llena de maldad. Había cristianos que estaban sobresaliendo gracias a la fe que divulgaban, predicaban y anunciaban. Por eso el apóstol Pablo tenía un arduo deseo de estar allí. Miraba cómo la fe de los cristianos iban creciendo. El apóstol Pablo en el verso número 8 da una alabanza de gratitud a Dios por la fe que estaba siendo testificada por todo el mundo. Noten ustedes. Entonces, vamos a entender el versículo número 8, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces, en un resumen más claro, el versículo 8? Es que el apóstol Pablo daba gracias a Dios por aquellos hermanos que se atrevieron, que se levantaron con convicción, con denuedo, a hablar de Jesús y de su fe puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Wow, el apóstol Pablo tenía ese deseo por visitar a los de Roma. El apóstol Pablo dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El apóstol Pablo quiso pronunciar ante todo una expresión de gracias, de gratitud, pues la iglesia de Roma ya se había formado. La iglesia de Roma estaba en aumento. Las noticias del día en los tiempos de Pablo es que los cristianos romanos, su fe en Jesucristo se había divulgado por todo el imperio romano. El apóstol Pablo le interesaba poner su granito de arena. Y les digo por qué. Porque el apóstol Pablo no tenía ni bien nada de qué jactarse de los cristianos en Roma. Pues Pablo no había ido a Roma. Esta era la primera carta del apóstol Pablo. Pero sin duda alguna, después de Hechos capítulo 2, del 11 en adelante, o del 2 en adelante, podemos mirar que muchos de los romanos estaban cuando cayó el Espíritu Santo, y muchos de los romanos fueron sacudidos por el amor de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Ahora, quiero seguir esto diciendo que la iglesia de Roma estaba haciendo y dando testimonio para cada iglesia en todo lugar donde caminaba cada cristiano. Algo estaba sucediendo en aquel entonces. Algo estaba pasando. Se dejaba ver que los creyentes judíos y gentiles cristianos llevaban vidas rectas en medio de una sociedad injusta, mala, llena de maldad. Pues los ciudadanos de Roma, déjenme decirles, los ciudadanos de Roma estaban involucrados en un lugar donde había inmoralidad, idolatría, hipocresía. Una sociedad, hermanos, donde era difícil promulgar, anunciar, predicar el evangelio. No era fácil. Muy pronto después, el catolicismo mandó una orden en perseguir a todos los cristianos, porque la fe de muchos cristianos iba en aumento. Pero aún así tenían valor por predicar, y el apóstol Pablo no dejó en absoluto dar esta gratitud a Dios por lo que estaba haciendo en la ciudad de Roma, y aún mismo a los cristianos de Roma decirle que él anhelaba estar ahí, pero como no estaba, podía el apóstol Pablo aconsejarles cuál era su fe, sus razones por servir a nuestro Señor. Esa era la razón por la cual el apóstol Pablo se gozaba de ellos.
¿Sabían ustedes que el apóstol Pablo se goza? Cada uno de nosotros nos gozamos cuando alguien viene y acepta a Jesús, ¿verdad? ¿O no es así? Entonces el gozo del apóstol Pablo era incontenible. En Romanos capítulo 16, versículo número 19, la escritura dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sin duda la fe de ellos mostraba su seguridad, y es lo que debe mostrar nuestra seguridad en medio de una sociedad llena de maldad. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2 dice la escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y Pablo se gozaba por la fe de los romanos. Amén. Vamos entendiendo el versículo número 8. ¿O estoy poniendo complicación allí en el entendimiento? Pero la escritura nos enseña tal y muchas cosas. No importa cuán inmoral y contaminada y corrupta sea nuestra ciudad, sea nuestra sociedad, debemos dar testimonio limpio y estar firmes en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. A pesar del entorno en que vivimos, tenemos que hacer la diferencia. Hermanos, hermanas, a pesar del lugar donde vivimos, tenemos que hacer la diferencia. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprezando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es palabra del Señor, hermano. Esto es lo que nos hace regocijarnos de mirar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que crezcan en fe. Ese es el anhelo del Señor, de que ustedes y yo crezcamos en fe. Que si nosotros compartimos algo, compartamos nuestra fe. ¿O no es así? Así que no importa en el lugar donde estemos, debemos compartir la fe. En Romanos capítulo 12, versículo 2, y ahí va este versículo contundente, claro y perfecto. Dice: no os conforméis a este siglo. Este siglo significa mundo. Dice: no os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir, hermano, que para entender el plan, el propósito, la voluntad de Dios, es necesario separarse de lo que el mundo ofrece. Tal vez esto sea difícil para muchos, pero no es imposible. Dios, operando en el corazón del ser humano por medio de su Espíritu Santo, nos da la fortaleza para seguir predicando, aún en medio del entorno en donde vivimos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6,
versículo 17 y 18, la Escritura dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos. Dice el Señor: y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esto está escrito. No puedes acomodarte a los deseos del mundo. No puedes acomodarte con aquellos que se embriagan, con aquellos que se banquetean en el error, por aquellos que maldicen, por aquellos que chismean. Es necesario ser diferentes. Si nosotros entendiéramos el amor de Dios hacia nosotros, si entendiéramos las advertencias dentro de las Escrituras, entonces no hubiera cristianos mediocres ni paralíticos, sino cristianos sometidos, comprometidos en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice la Escritura: no améis al mundo. Ahí va de nuez. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermano, esto no es una opción, esto es un mandato. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuidado con lo que haces. Ahora no entienden ustedes por qué se regocijaba Pablo de que el testimonio de los que estaban en Roma era porque estaban proclamando la fe. ¿Por qué? Porque es difícil decir que somos cristianos, porque es difícil vivir como cristianos en una ciudad donde se banquetean en la maldad, en el alcoholismo. Es difícil, y cada vez que uno es rescatado de las cadenas del enemigo y del diablo, nos alegramos, porque aún mismo los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. La Escritura es contundente. Ahora, sigamos en el versículo número 8 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice: me seréis testigos. Hermanos, Dios no tiene agentes secretos. Dios solamente tiene hijos, no tiene nietos, no tiene sobrinos. Dios tiene hijos dispuestos a testificar la fe que Dios ha mencionado para nosotros. El tiempo pasa. ¿Me permiten un poquito más? Todavía estamos en el verso 8, quiero terminarlo, ¿sí me permiten? Bueno, como quiera iba a seguir, ¿no? La Escritura menciona que no importa dónde estemos, debemos hablar y testificar de Cristo y ministrar en su favor. Así lo declaró Hechos capítulo 1, versículo número 8. Pero si todavía tenemos duda de nuestro compromiso y de nuestra misión, ahí va otro asunto que atender. Dice en Romanos 1:7: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, separados, apartados. Dice la Escritura de esta manera. En Romanos capítulo 3, versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alguien tiene que anunciar.
Alguien tiene que proclamar, alguien tiene que testificar. ¿O no es así? Alguien tiene que hacerlo. Ya no tenemos los apóstoles, pero tenemos su fundamento en las Escrituras, que es Cristo Jesús. La misma palabra mencionada e inspirada por el Espíritu Santo nos ayuda a que cada uno de nosotros no tengamos excusas, no tengamos peros, de que solamente nos toca obedecer a Dios y no entenderlo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Quién se avergüenza de dar testimonio de nuestro Señor? El apóstol Pablo le dice a su siervo Timoteo y le manda a decir, dice, por tanto. Cuando la frase por tanto significa, mira, escucha bien, sonido de advertencia. Dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hoy, hermanos, si la iglesia entendiera esto, el dolor de cabeza no nos detendría en nuestra casa. El dolor de muela no nos detendría en nuestros hogares. El cansancio no nos detendría. El trabajo no sería un impedimento, porque estamos sometidos, consagrados, comprometidos con la verdad, con la palabra, con su voluntad, para la gloria de su nombre. Y casi termino en el verso número 8. Hay un versículo más que quiero compartir. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Dios nos ha hecho valiosos. Y cuando usted y yo hemos refugiado al Espíritu Santo de Dios y hemos sido sellados completamente, nadie, absolutamente nadie, tiene poder sobre nosotros. Ni aún el diablo, ni aún sus enemigos. Pero para que nosotros estemos sobre autoridad del diablo, hay que estar bajo la autoridad de Cristo, que es el que nos da la fortaleza, el ánimo, el denuedo de predicar de Cristo Jesús. Un par de versículos más, no sin antes decir lo que yo he encontrado en el verso número 8, y he encontrado algunas cosas sobre la oración que el apóstol Pablo estaba mencionando. ¿Qué podemos aprender de este versículo número 8? En primer lugar, que la oración debe incluir la acción de gracias. Cada vez que usted ore, agradezca a Dios por su vida. Cada vez que usted ore, agradezca por la fe de aquellos que usted no mira. ¿Entendemos esto? Pablo daba gracias a Dios por los cristianos que vivían en Roma y estaba especialmente agradecido por su fe. Esta gente, estos cristianos de Roma, fueron famosos por su fe. Su fe les había ganado podemos decirlo, una reputación mundial. Y no solamente los de Roma. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Aquí está hablando a los de Tesalónica. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada.
Es importante, hermanos, saber que nuestra fe da de qué hablar. Pablo se gozaba por esto. Entonces aprendamos como los de Roma y Tesalónica. Ellos eran conocidos por su fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y dentro de la palabra de Dios hay dos definiciones sencillas de la fe. Y termino con esto, ¿sí? Termino con esto. Romanos capítulo 4, verso 21. Dice, plenamente convencido, hablando el apóstol Pablo, dice, plenamente convencido, eso es fe, seguridad, firmeza, convicción de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe es seguridad, convicción, confianza. El último versículo. Hechos capítulo 27, versículo 25, dice la Escritura, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Eso es fe. ¿Entendimos? Eso es fe. Y eso daba un regocijo total al corazón del apóstol Pablo. Y eso lo encontramos solamente en el verso número 8. Vamos a entrar al verso número 9. ¿Qué les parece? Pero será la próxima semana. Hemos concluido el estudio de esta tarde, esperando que sea de bendición sobre esta carta a los romanos. Los invito a ponerse de pie y terminamos con una oración mientras los del coro pasan. Vamos a orar. Bendito Dios. Señor, qué gran alegría.